Buenas noches, buenas noches. Los saluda Ricardo García de Alimento Espiritual en Cristo. En estos momentos vamos a tener la oportunidad de escuchar al pastor Fernando Olano, que nos va a dirigir la reunión y hablarnos sobre el matrimonio en tiempos de pandemia. Como la hora está un poco avanzada, entonces vamos a proceder directamente a cederle la palabra al pastor para que él pueda dirigir la reunión. Adelante, pastor. Muy buenas noches, tengan queridos hermanos, amigos, ¿cómo están ustedes? Para mí es un privilegio estar aquí en este programa donde yo creo que se comparte las escrituras y se comparte también los principios de la palabra de Dios para poder entender estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hoy con ustedes quiero compartir un tema que creo que es muy pertinente y también muy importante para los momentos que estamos pasando. ¿Cómo ve el matrimonio en estos tiempos de pandemia? Un servidor trabaja, es pastor titular de una iglesia en Surco, y tenemos muchos matrimonios que están pasando en la primera ola. No hubieron muchos, pero en esta segunda ola sí hemos visto que muchos han sido tocados, pero tanto en la primera como en la segunda ola, vimos cómo afectó a las familias, cómo afectó el trabajo, cómo afectó a los hijos, el distanciamiento y también el estar en casa. Realmente en la primera ola fue algo que no se había, ¿cómo se llama?, experimentado por mucho tiempo. Muchos matrimonios colapsaron y otros se han afirmado, y eso nos habla de que no estábamos preparados para convivir, ¿no? Que es algo que decimos siempre, que estamos conviviendo, pero veíamos que tanto el padre y la madre que trabajaban salían de casa, trabajaban 8 horas o a veces 12 horas, regresaban cansados a casa y simplemente para saludar o estar 10 minutos, 20 o 30 minutos con los hijos, y al día siguiente era toda una rutina así, y de esa forma la familia los hijos iban creciendo y se iban formando, y la comunicación era muy escasa. Y entonces en estos tiempos de confinamiento, muchos matrimonios han colapsado porque no sabían cómo tratar a sus hijos. La relación de esposos también no era acostumbrado a tener tanto tiempo o estar tanto tiempo. Entonces se fueron afinando algunas cosas, y creo que aquellos que supieron aprovechar esta confinación, han sacado provecho y sus matrimonios se han fortalecido, y otros han colapsado porque no han sabido cómo realmente llevar las relaciones que son tan difíciles en el matrimonio. Pero si nosotros nos hemos casado y hemos empezado esta gran empresa, si podríamos decir así, ¿no? El matrimonio entre la sociedad son las relaciones más difíciles que hay, según algunos sociólogos, y el que no la sabe llevar y el que no se prepara, entonces va a colapsar. Muy bien, entonces vamos a empezar este tema con un pasaje muy, muy conocido, y a la vez también voy a hablar de un patriarca muy conocido, no solamente por la humanidad y por la historia, sino porque aún se dicen muchas cosas de él, hay muchos dichos de él, porque cuando se habla de sufrimiento o se habla de crisis, uno puede decir de repente en forma coloquial, yo estoy pasando una crisis como la pasó Job, ¿no? Y Job es el patriarca que en esta noche yo quiero tocar con ustedes, porque en él vamos a ver muchos principios de cómo a través de la crisis Job la pasó, la vivió, perdió muchas cosas, pero al final salió victorioso. Amén.
¿Me acompañan, por favor, en una breve oración? Vamos a orar y vamos a pedirle que nuestro Dios sea el que esté guiando esta reunión. Padre Santísimo, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, y te pedimos que tú, Señor, nos estés hablando en una forma muy especial. Saludamos a cada uno de los amigos y a aquellos que nos están escuchando o viendo. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo de una forma muy especial y esté hablando a cada uno de los corazones en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ya entrando a transmitir a través de las redes, sabemos que el tiempo en las redes no es igual que estar en una iglesia, ¿no? Los tiempos en las redes son cortos, son precisos, son concisos, y por eso voy a tratar de ser lo más preciso, lo más conciso en los temas, para después, de repente, tener la oportunidad, si se da, contestar algunas preguntas que ustedes puedan hacer para poder redondear el tema que hoy vamos a tocar. Amén. Muy bien. Entonces, ahí, Ricardito, tú tienes ahí el PowerPoint y vamos a ir pasando. Yo te voy a ir avisando un poco sobre cómo vamos a ir avanzando. Muy bien. Ahí encontramos nosotros que el matrimonio, decimos ahí, el matrimonio en tiempo de pandemia. Un servidor es el pastor Fernando Olano. Tengo más de 30 años ministrando en la iglesia y tocando temas con familia. Así que vamos a hablar sobre el libro de Job, y quiero que si tienes una Biblia o si tienes en tu celular, de repente buscarlo allí, porque ahora algunos ya lo tienen, ya no le digo abran su Biblia, sino conéctense en su celular, porque ahí tienen su Biblia. Ahí hay algunos pasajes. El libro de Job es un libro bastante abundante en lo que es la palabra de Dios, pero voy a tocar algunos versículos bíblicos que creo que nos van a ilustrar y nos van a dar ese panorama de la vida de Job. En capítulo 1, versículo del 3 al 5, y después nos vamos del 8 hacia el pasaje, hacia el versículo 12. Amén. Dice así: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón, dice, más grande que todos los orientales. Y dice, e iba a sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en los turnos de los días del convite, Job, dice, enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que esto lo hacía todos los días. Ahora nos vamos al versículo 8 al 12. Dice así: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a un Dios de balde? Dice, ¿no has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Muy bien.
Cuando hablamos de la historia de Job, voy a retroceder un poquito, por favor. Cuando hablamos de la historia de Job es un gran ejemplo de una familia que pasó por las más terribles, ¿no es cierto?, e insoportables crisis familiar. ¿Por qué? Porque Job sufrió crisis financiera, perdió los bienes materiales, crisis de salud, perdió su salud, crisis con sus hijos, porque todos sus hijos murieron, ¿no es cierto? Crisis de amistad, porque perdió a todos sus amigos, ¿no es cierto? Y crisis matrimonial, porque cuando uno lee, por ejemplo, en Job capítulo 2, versículo 9, la esposa lo ve en una situación tan decadente a Job que le dice amargada, estaba amargada ella por todo lo que había perdido, bienes, sus hijos y todo, le dice, maldice a Dios y muérete. Calma, qué tremendo, ¿no? O sea, que una esposa le diga al esposo, mira, maldice a Dios y muérete, yo creo que habla de una persona amargada, completamente dolida, y que realmente no quería saber nada de él y nada de Dios. Yo supongo que en los oyentes que nos escuchan, ninguna de ustedes, mujeres, esposas queridas, le va a decir algo hacia su esposo. No, no, no. Eso no sucede con ustedes, ¿no es cierto? Pero, bueno, el pasaje lo dice, y entonces, según el pasaje, vamos a ir viendo algunos puntos que son muy importantes. Muy bien, avancemos. Entonces, de acuerdo al diccionario, la palabra crisis significa una situación mala o una situación difícil o un momento decisivo o una alteración que ha producido problemas en un momento sea de una relación, sea de una empresa, sea en cualquier... La palabra crisis son problemas que han alterado todo el estatus y ha alterado también toda la forma normal que nosotros conocemos. Este es el concepto occidental. El concepto oriental, tomando más que todo un concepto de un proverbio chino, vamos a avanzar o un pensamiento chino, avancemos por favor. Cuando hablamos de crisis, para ellos el concepto de crisis, ellos lo traducen con un símbolo, ¿no es cierto? Ese símbolo de crisis significa peligro, pero a la vez también significa oportunidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en los momentos de crisis, para el concepto chino, también es una oportunidad. Y yo creo que sí. Creo que cuando uno sabe usar las crisis, cuando uno experimenta una crisis y saca lo mejor de esa crisis, entonces se puede convertir en una oportunidad. Escúcheme, en estos tiempos de pandemia ha habido crisis económica, crisis material, crisis familiar, crisis relacional, toda clase de crisis ha habido y para unos ha sido un caos, pero para otros ha sido la oportunidad de volver a casa, ha sido la oportunidad de relacionarse mejor con el esposo, de poder hablar con los hijos y de repente, en algunos casos, que no ha sido fácil traer el trabajo a casa, estar más tiempo en casa, compartir con la familia, y si le han sacado buen provecho, entonces uno puede decir que ha sido el tiempo más hermoso que ellos han vivido. Para otros, de repente no, porque perdieron el trabajo, de repente no tenían los recursos, o no estaban acostumbrados a relacionarse tanto tiempo, tantas horas juntos, comenzaron a salir los defectos, comenzaron a salir las exigencias, los padres se peleaban, los hijos se desesperaban, y eso se convirtió en un campo de batalla. Y muchos han llegado hasta el divorcio y otros se han quedado heridos, ¿no? en esta situación. Entonces,
en el tiempo de pandemia ha habido muchas cosas variables, donde cada familia, por no estar preparada, ha tratado de sobrevivir en este tiempo de pandemia. Eso fue en la primera ola. Ahora, en la segunda ola que estamos viviendo, la cosa ya es un poco más diferente, ya sabemos cómo en cierto modo es esto, pero también ha traído una crisis emocional. Esta crisis emocional ha llevado a muchas personas a tener ataques de pánico. Y la medicina más vendida no es solamente la medicina del coronavirus o las medicinas que nos dan para combatir el virus, ¿no es cierto? Sino las grandes farmacéuticas han vendido millones de millones de pastillas para lo que son las crisis, lo que son los ataques de pánico, lo que es las depresiones. Son las pastillas que más se han vendido en este tiempo de pandemia. Gente que quería tranquilizarse, gente que quería realmente dormir bien. Entonces algunos ya se han vuelto dependientes de estas pastillas porque no sabían cómo enfrentar el problema. Muy bien, sigamos entonces avanzando para ver un poquito cómo era Job y qué cosa Job tenía y cómo él vivía como familia. Según lo que vemos acá nosotros, lo que tenemos, Job tenía una familia y él era realmente un buen padre. Vamos a ver a Job aquí. Él poseía una buena familia, nos dice ahí versículo 4, dice que iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, Job tenía una familia muy unida, era una familia, si podríamos decir así, donde todos desean que la familia sea así, porque eran muy unidos, se juntaban, compartían en la vida familiar. Job fue un padre sabio y también fue un padre amoroso. Los hijos confraternizaban constantemente. Avancemos, ¿no? Entonces, también Job, si nosotros nos vamos al versículo 5 del capítulo 1, vamos a encontrar que Job se preocupaba por su familia. Escuchen bien. Él era un padre amoroso, pero era un padre también que cubría a su familia todos los días. O sea, él sabía y conocía la naturaleza humana. Cuando te hablo de la naturaleza humana, te estoy hablando de la naturaleza caída, de la naturaleza que tiende al pecado y la naturaleza que puede fallar. Y cuando hablo de esa naturaleza, te estoy hablando de los padres, te estoy hablando de los esposos, te estoy hablando de los hijos, que podemos fallar en muchos aspectos de la vida. Y aquel que no conoce esa naturaleza puede idealizar a la familia, a los padres, a los esposos y a los hijos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no hay familia perfecta. Y por lo tanto, todos tenemos ciertas tendencias y también ciertos pecados. Y como le dije hace un momento, no somos perfectos. Entonces, Job sabía eso. A pesar que era un buen padre, a pesar que era un hombre temeroso de Dios, miren lo que hacía Job en el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job dice, enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Escúchame bien. Yo no sé si tú cubres a tus hijos. Cuando te hablo de cubrirlo y cuando te hablo de una cobertura de tus hijos, estoy hablando no solamente de proveerle a tus hijos cosas materiales, sino
cubrir a nuestros hijos es cubrir la parte emocional, o sea, la parte mental, ¿no es cierto? Es cubrir la parte material también, que es la provisión que tú le das. Pero hay un factor muy importante, es la parte espiritual. O sea, dice que Job, aparte que era un buen proveedor, aparte que era un buen padre, él oraba por sus hijos, oraba por su familia y presentaba holocausto a Dios como holocausto era el reemplazar, o sea, oraba por sus hijos y decía, Señor, si en algo mis hijos han fallado, si en algo mis hijos han cometido un pecado, Señor, yo te presento un holocausto para que tú los perdones a ellos y los guardes y los cuides, ¿no? Oraba por ellos y también tenía una relación muy cercana con Dios para interceder por sus hijos. ¿Tú intercedes por tus hijos? Dime, ¿alguna vez tú has orado por tus hijos? No te estoy hablando que tú te has persignado, porque persignarse es solamente un símbolo. Estoy hablando de orar. Orar es cubrir, orar por ellos, para que les vaya bien, para que ellos no tomen decisiones equivocadas, para que ellos realmente den pasos correctos, orar para que Dios te dé sabiduría a ti, para que como padre seas ejemplo, para que como madre tú seas ejemplo. Tú has orado por ti, has orado por tu familia, has cubierto a tu familia. Job sí lo hacía, ¿ya? Y decía, mira, si ellos, mira, voy a orar porque ellos de repente en las reuniones y en las salidas que tienen, en la convivencia que tienen ellos, puede ser que hayan blasfemado contra Dios, o sea, se hayan dado la espalda a Dios o hayan dicho algo en contra, o una actitud en contra de Dios. Y entonces yo voy a orar para que eso no suceda. Esa es cobertura. La cobertura en todos los aspectos que Job daba a sus hijos. Entonces Job oraba de madrugada, escúcheme bien, ¿no? Y los consagraba a sus hijos. Señor, yo te dedico a mis hijos. Te entrego a mis hijos. Porque tú como padre, mientras tus hijos estén contigo, escúcheme bien, mientras estén bajo tu techo y estén bajo tu responsabilidad, tú vas a rendirle cuenta a Dios de tus hijos, de su comportamiento, de sus actitudes. Bueno, cuando ya los hijos crecen y son jóvenes, y todavía si viven en casa, bueno, aún si están dentro de casa, ¿no es cierto? Y aún así sean adultos, ellos van a tener que sujetarse a las reglas que tú pongas en casa. Si no sucede eso, entonces vamos a ver que hay un desorden en casa. Y es difícil a veces tener hijos mayores en casa, porque ellos ya se creen independientes, ellos creen que ya pueden hacer con su vida lo que quieren, pero sin embargo todavía quieren ser provistos o, vamos a hablar claramente, o mantenidos todavía en el hogar. Cuando un hijo ya pide libertad y pide que no se metan en su vida, entonces estamos hablando de independencia. Por lo tanto, ese pequeño pichón, ¿no es cierto?, que ya le creció las alas, si quiere volar, entonces se tiene que hacer independiente. Entonces, allí, tú como padre, como madre, ya pierdes el derecho y también la responsabilidad de decirle algo o, ¿no? Puedes sugerirle, sí, pero ya no puedes determinar porque él va a ser responsable de sus actitudes. Amén. Muy bien. No voy a ahondar porque este es un tema que podríamos desarrollarlo en otra oportunidad, en una serie que tengo de cómo matrimonios en crisis que se tocan todos estos temas, ¿no? Muy bien. Mira, Job oraba de madrugada para consagrar a sus hijos. Y esto es lo que hacía Jesús. De la misma forma, Jesús, antes de cualquier trabajo, por ejemplo, cuando Jesús iba a tomar una decisión muy importante, siendo Jesús, ¿no? Por ejemplo, el elegir a los apóstoles. Jesús estuvo de madrugada, se levantó de madrugada, oró mucho para que Dios le dé sabiduría, y después que oró de madrugada y que estuvo toda la noche orando, él fue y llamó a sus discípulos. ¿Eso qué cosa te dice a ti? ¿Que Jesús no conoce a las personas? Sí, Jesús conoce a las personas. Pero Jesús, como Jesús hombre que estaba aquí en la tierra, se sujetaba a su Padre. ¿Estamos? Y por lo tanto le consultaba a su Padre toda decisión que iba a tomar, toda decisión importante que iba a tomar. Entonces,
Después al día siguiente llamó a sus discípulos y los escogió de acuerdo a la comunión y a la relación que había tenido con su padre. Ahora, te hago una pregunta. Tú en tu vida, como trabajador, empresario, como padre, ¿tú consultas a alguien para tomar una decisión? Cuando tú vas a tomar una decisión importante, ¿consultas a alguien? Y vámonos a los términos más básicos. ¿Consultas a tu esposa cuando vas a tomar una decisión importante? ¿Consultas a tu esposo cuando vas a tomar una decisión importante? ¿Buscas el consejo de una persona que tiene más experiencia de repente en la vida o conoce de leyes para tomar una decisión que es importante? Por ejemplo, comprar una casa, ¿no es cierto? Comprar un carro o comprar una propiedad o iniciar un negocio. ¿Consultas con personas o crees que tú tienes toda la experiencia y no necesitas de consultar a nadie? Ese es el gran problema de las grandes crisis en el matrimonio, que en las parejas, sea el hombre o sea la mujer, el hombre a veces dice, no, yo soy la persona, yo soy la cabeza del hogar y yo no tengo que consultar a nadie, porque yo soy y yo conozco todo cómo se mueve. Entonces no consulto a nadie, no le consulto a mi esposa y después cometo errores muy, muy grandes que después traen problemas familiares. Entonces, hombre, por más conocedor que tú eres, cuando tomes decisiones importantes que va a afectar a la familia, consúltale a tu esposa. Ella es tu ayuda idónea. Ella va a ver lo que tú no ves, de la parte complementaria que tú tienes, y así lo formó y así lo creó Dios, que te puso a esa mujer como ayuda idónea. La mujer tiene algo muy peculiar. La mujer tiene un radar que puede ver más que tú, más que el hombre. El hombre mira objetivamente y la mujer mira en forma más amplia, en forma panorámica. Así que es importante que tú tomes en cuenta a tu mujer en decisiones porque ella puede ver lo que tú no ves y te puede dar un consejo que de repente después te puede salvar la vida o las decisiones importantes que tú supuestamente crees que lo sabes todo. Amén. Y eso es importante en una relación. Entonces Jesús lo hizo, Job lo hacía, oraba, consultaba antes de tomar decisiones y seguimos. Job poseía bienes materiales y era una persona que era muy rico. Era un multimillonario en ese tiempo. Ahora, Job, aquí hay un secreto. El secreto que le dice Satanás, porque acá hay un diálogo entre Satanás y Dios. Y dice que Satanás se presentó como un hijo, considerado como un hijo, ¿no es cierto?, de Dios. Ahora, ¿por qué le llama como un hijo de Dios? Porque Satanás fue parte, acuérdense ustedes, de la creación de Dios. Y en el concepto, en el lenguaje antiguo, se le considera como la palabra más clara es que fue creado por Dios. Y a pesar que se cree que Satanás hace lo que quiere y como él quiere las cosas, no. Satanás no va a ir más allá de lo que Dios no le permite que vaya. Y Satanás se muestra como el poderoso, pero no es tan poderoso, porque Dios es todopoderoso. Es el único que es todopoderoso. Y Satanás lo sabe. Y Satanás se sujeta. Y Satanás, aún aquí vemos que le consulta, donde Dios le dice a Satanás, mira, no has visto a mi siervo cómo es, un siervo fiel, un siervo que busca al Señor, y Satanás, por su característica burlona, ¿no es cierto? Claro, pues no ríes, claro. Si tú lo tienes a él protegido en todo, ¿no es cierto? Todo su trabajo, tú lo bendices a él, claro, cómo no te va a adorar a ti? Pero mira, toca la parte de él, toca su trabajo, toca la parte de él, y vas a ver cómo él rápidamente te va a maldecir, ¿no es cierto? Avancemos al otro versículo, ¿no? Vamos a encontrar un poco, y ahí vamos a ver aquí algo que es muy importante. Mira, Job tenía muchos bienes y Job tenía muchos recursos materiales.
¿Sabes por qué? No, retrocede un poco, ¿dónde está? No avancemos, después de Job 1:10, continuamos, ahí hay dos temas ya. Mira, Dios, ¿sabes por qué lo bendice a Job? No porque Job era muy hábil en los negocios, sí, seguro tenía la capacidad de ser hábil, ¿no? En los negocios, sino porque Job era fiel a Dios. Y un principio de relación para que tú seas bendecido por Dios y seas prosperado, porque una cosa es ser prosperado y otra cosa es ser bendecido. La prosperación, cuando uno habla de prosperar, prosperar tiene que ver con todas las cosas materiales, pero bendecido es saber por qué Dios me da esas cosas materiales y para qué me da esas cosas materiales y con qué propósito me da esas cosas materiales. Ese es el bendecido. Cuando yo soy una persona prosperada y tengo mucho dinero, pero sé después por qué Dios me lo dio y para qué Dios me lo dio, entonces ese es bendecido. Una persona bendecida glorifica a Dios. Una persona bendecida no va a pensar solamente en sí mismo, sino va a pensar en lo demás. Una persona bendecida es una persona agradecida. Una persona bendecida, perdón, conoce y sabe que lo que tiene es para compartirlo con otros. Y cuando uno es bendecido por Dios, Dios no te va a dejar de prosperar y para eso no va a haber límites. Por eso que Job era una persona que tenía mucho dinero, porque él era prosperado, pero también ¿qué cosa era? Bendecido. Entonces, la fidelidad, avancemos, ahí hay algunos versículos, mis ojos pondré, dice, en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Salmo 101:6. Avancemos. Mira lo que dice en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. La palabra fiel es una persona que persevera en las cosas, que es íntegro en las cosas, buscando a Dios siempre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de ¿qué? De vida. Ahora, pero aún la fidelidad no determina lo que Dios es. Escúchame bien. Porque si tú dejas de ser fiel, Dios no va a dejar de ser fiel, porque Dios por naturaleza es fiel. ¿Me entiendes? Por eso en 2 Timoteo dice, 2 Timoteo 2:3 dice, la fidelidad de Dios no depende de nuestra fe. Pues si fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué cosa? Fiel. Por eso hay que darle gloria a Dios por esta naturaleza de Dios. Porque Dios es fiel, a pesar que muchas veces nosotros no somos fieles. Y por eso debemos ser agradecidos. Job poseía una fe en medio de los conflictos, hermanos. En medio de los conflictos más agudos, Job permaneció completamente fiel a Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Job, nos vamos a encontrar que Job realmente, avancemos por favor, Job, en estos versículos del 13 al 19, búscalo por favor si tienes tu Biblia, porque quiero que entiendas un poco lo que Job vivió, para que cuando tú digas, bueno, yo estoy pasando un tiempo malo, ¿no? Estoy pasando, yo soy una persona que tengo muchos problemas. Mira, te voy a decir lo que Job pasó. En el 1:13 al 19, dice así, ¿no? Vamos a leer. Dice así. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, dice paciendo cerca de ellos, y aconteció que los sabeos los tomaron y los mataron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba él hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba, dice, hablando, y vino otro que le dijo, los caldeos, dice, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos
y se los llevaron. Y mataron a todos los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de un hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, el cual cayó sobre los, ¿no? sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte, ¿qué cosa? Para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esta actitud de Job hablaba de que Job entró en duelo. Job se quebrantó, porque mira, Job lo tenía todo, pero de un momento a otro, Job lo perdió, ¿qué cosa? Todo. Poder, gloria, reconocimiento, dinero, prestigio, todo. Escúchame, querido amigo, querido hermano. En este tiempo de pandemia se ha demostrado 2 cosas que para mí han sido importantes. El que tenga oído, oiga, dice las Escrituras. Y el que aprende a leer los tiempos, encuentra sabiduría. ¿Qué cosa es leer los tiempos? Leer los tiempos es mirar, observar lo que estamos viviendo. Durante muchos años y durante estas décadas que hemos pasado, se ha rendido culto al hombre. El hombre como una persona que se ha superado, el hombre como una persona que ha descubierto muchas cosas, el hombre que ha avanzado en la tecnología, en las ciencias médicas, en la ciencia de la informática, y el hombre casi se ha puesto como un semidios. Tanto así que la filosofía de este tiempo, que es una filosofía relativa, ha dicho que Dios no existe y que realmente es un mito hablar de Dios. Y muchos de ellos se han levantado, han dado la espalda a Dios, han blasfemado contra Dios. Y muchos los médicos y personas que se han creído grandes, ¿no? Han sido humillados, escúchame bien, por un virus. Un virus microscópico. Este virus microscópico ha puesto de rodillas a los grandes gobernantes de esta tierra, empezando por el occidente, el oriente hasta el occidente, donde se han puesto de rodillas por no saber qué hacer. Mira, por mucho tiempo se pedía de que la tierra descanse, porque los gases que se emitían, invernaderos que le llaman, ¿no es cierto?, estaban ya matando esta tierra. Mira, ningún acuerdo de Kioto, ni ningún otro acuerdo que se quiso hacer, ¿no? Porque si no se levantaba Estados Unidos, se levantaban los europeos, si no se levantaban los europeos, se levantaban los chinos, etcétera, etcétera. Pero ningún acuerdo llegó a poder detener que esto siga avanzando. ¿Sabes qué no hizo? Un virus. Hizo que se paralizaran todas las empresas. Y nosotros fuimos testigos aquí en Lima de las playas, cómo se volvieron nuevamente a llenar de aves, porque la contaminación dejó por lo menos 15 días de contaminarse, y mira, los cielos fueron renovados y los mares fueron renovados. ¿Quién no hizo eso? ¿Satanás? ¿El hombre? ¿La pandemia? ¿Un virus? ¿Un acuerdo? El que tenga oído, oiga. Y el hombre no es tan fuerte, ni es tan grande, ni es tan poderoso. El hombre no es tan
tan sabio como se cree. Y yo no puedo determinar si este virus es un castigo de Dios o es la mano de Dios, pero sí sé que Dios interviene en la historia. Y sé que hay señales de parto, como dicen las Escrituras, donde el hombre puede ser advertido y donde el hombre tiene que entender que, que no es tan fuerte como él se cree que es. Y ha visto en sus países morir mucha gente desesperarse, y cada vez sale una cepa nueva y no puede controlarlo, y no lo va a controlar nada el hombre, porque el hombre no solamente es ciencia, el hombre no solamente es conocimiento ni cosas materiales, el hombre es espiritual. Y nosotros creemos que existe un Dios espiritual que determina el comienzo y el fin de la vida. Y por eso, querido amigo, y ya el tiempo nos ganó, voy a ir avanzando rápidamente. Vemos aquí a Job en el ámbito material, y quiero irme al final, por favor, si me puedes ayudar, ¿cómo se llama? El siervo ahí. Y dice allí el versículo 42, versículo 12, porque ya el tiempo nos ganó. Dice, y bendijo Jehová, dice, el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas y Job, y también tuvo hijos, escúchame bien, y recuperó su matrimonio. ¿Ya? Este es un resumen de repente de un estudio que podríamos pasarnos toda la noche, pero no es la intención. Donde vemos a un Job que a pesar de todas las crisis que él pasó, él dijo, hay dos palabras que él, para mí, cuando usted lea el libro de Job lo va a entender, hay dos palabras muy conocidas, desnudo vine al mundo y desnudo yo me iré, dijo Job. Por lo tanto, yo no tengo nada que cuestionarle a Dios. Y la segunda palabra que tú vas a encontrar en Job, que tienes que subrayarla cuando la encuentres, es que Job dijo, en los momentos de crisis y en los momentos más difíciles, él dijo algo muy, para mí, muy impactante. Mira, en todas las cosas que he vivido, no he encontrado despropósito de Dios para mi vida. Por lo tanto, Dios quita y Dios da. Y glorificó a Dios. Porque todo lo que sucede y todo lo que pasa, cuando uno está en conexión con Dios, va a saber qué es el propósito de Dios. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Y estamos terminando porque el tiempo ya nos ganó. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy interesante la historia de Job. Creemos de que en todos nosotros debería existir un Job dentro de nosotros. Tengo una pregunta, pastor. Podría ser una pregunta, si fuera tan amable. Si bien es cierto, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, Job tuvo se podría decir, un ensañamiento por parte de Satanás, y que Dios le permitió eso a Job, que pudiera hacerlo, ¿no? Sin que le quitara la vida. Pero cuando usted mencionó que Satanás subió a los cielos a conversar con Dios, esa partecita es la que más o menos no comprendo bien. ¿Qué cosa quiere decir que después de haber sido el ángel caído, que ha sido Satanás, después de haber sido el ángel caído y expulsado de los cielos, Sí. todavía tenía
acceso a conversar con Dios. Que si tiene acceso, sí, según lo que dice ese pasaje, sí, ¿no es cierto? Él tiene acceso, en ese caso, cuando uno lee el pasaje, incluso Dios lo tiene como decir en la mira, ¿no? ¿Dónde has estado? Le dice a él, ¿no? Le dice merodeando por todo el mundo, ¿no? O sea, le dice, ¿no? Y entonces, y has tomado en cuenta, le dice a mí, ¿no? A mi siervo Job, ¿no? Entonces, que si hay ese contacto, por lo menos ahí en el libro de Job, sí, dice que hay ese contacto, bueno, porque Dios es Dios y Dios es soberano en ese aspecto, y, y eso habla simplemente de que Dios tiene el control de todo y que Satanás no está haciendo aquí y que Dios no se da cuenta porque Dios es omnisciente, ¿no? No hay nada, ni lo profundo, ni lo alto que impide la presencia de Dios, no hay nada, ¿no? Pero Satanás sí está limitado en ciertas cosas. Satanás es limitado, ¿no? Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente. Satanás no tiene esos atributos. Es un atributo de Dios, ¿no? Y que incluso, no solamente lo define a Satanás, sino le dice, mira, muy bien, tú quieres probar a mi siervo, haz esto, pero tú no puedes tocar su cuerpo, no puedes tocar su vida, ¿no? Te doy un derecho hasta un punto y más allá no puedes tú pasarlo. Y Satanás no lo pasó. Ahora, esa autoridad que ahora nosotros ya conociendo las escrituras, es la autoridad que tiene el creyente, ¿eh? Incluso Satanás, en la actualidad, el creyente que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en su vida, cuando Satanás ataca o Satanás a veces se quiere manifestar como poderoso, un creyente, un hijo de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo, tenemos la autoridad para callarlo y Satanás también va a obedecer lo que en el nombre del Señor Jesús tú lo declares. ¿Por qué? Porque la autoridad no es tuya, la autoridad es del que está contigo. ¿Me entiendes? Entonces Satanás se sujeta y Satanás huye y tú puedes echar fuera demonios, como dicen las escrituras, cuando tú aplicas la autoridad en Cristo Jesús, no en ti, sino en Cristo Jesús. El poder de la autoridad no es tuya, es la de Cristo Jesús. Entonces cuando Satanás ataca a un creyente, ¿no? O quiere enfrentarse a un creyente, pero tú sabes que tú eres un hijo de Dios, como lo fue Pablo, ¿no? Tú vas a ver que Pablo muchas veces expulsa demonios y los demonios le obedecen. ¿Por qué? Porque Pablo no era Pablo que era el hijo de Dios, Pablo que tenía a Jesucristo en su vida. Y la autoridad de Jesucristo hacía que él tenga esa autoridad para expulsar demonios o sanar o limpiar, como nosotros podemos llamar, ¿no? Solamente el creyente lo puede hacer, no un chamán. El chamán se toma atribuciones, que no, solamente tiene que ser un hijo de Dios. No, un chamán es una persona que negocia con las cosas de Dios, ¿no? Pero un hijo de Dios sí tiene esa autoridad porque eso lo prometió Jesucristo, ¿no? Toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Y esa potestad te lo doy a ti como hijo de Dios. Eso es lo que dijo Jesucristo, para los que somos hijos de Dios. Amén. Amén, pastor. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Entonces solamente queda despedirnos y hasta el próximo jueves, pastor. ¿Sí? ¿Me escucha? Perdón, no te escucho muy bien. Sí, te escuchamos, muchas gracias. Sí, o sea, solo queda despedirnos. Sí, está bien, está bien. Y hasta Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, el tiempo ha sido corto, pero hay mucho que explicar en este pasaje. Y bueno, en las siguientes oportunidades podamos ya ahondar un poquito más. Que Dios le bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Y ha sido un privilegio estar con Igual ustedes. hemos aprendido mucho. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Hasta luego, pastor. Hasta Ricardo. luego. Hasta luego. Que Dios le bendiga.